Hola a todos. ¿Alguna vez te has preguntado qué dice la Biblia sobre temas tan relevantes como el matrimonio y el divorcio? Hoy vamos a explorar este tema desde una perspectiva completamente bíblica y te aseguro que lo que descubriremos no solo te sorprenderá, sino que también te dará una visión más profunda sobre el propósito divino para nuestras relaciones. Pero antes de sumergirnos en esta fascinante conversación, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Sí, tú. Jesús nos llama a compartir la verdad y al suscribirte no solo estarás aprendiendo más de la palabra de Dios, sino que también estarás cumpliendo con la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Si buscas respuestas, si quieres crecer espiritualmente o si simplemente tienes curiosidad por conocer lo que Dios dice sobre situaciones reales de la vida, este es tu lugar. Así que haz clic en el botón de suscribirse y juntos sigamos aprendiendo y creciendo en la fe. Vamos a empezar esta increíble jornada. El divorcio es un tema profundamente humano que ha existido a lo largo de la historia, y la Biblia lo aborda de manera compleja y cuidadosa, destacando tanto la santidad del matrimonio como la realidad de las relaciones rotas. A lo largo de las Escrituras, encontramos enseñanzas que nos ayudan a comprender la postura de Dios sobre el divorcio. Y es interesante ver cómo esta perspectiva se mantiene coherente, aunque matizada, a través del tiempo. Vamos a sumergirnos en lo que dice la Biblia sobre el divorcio, empezando por el propósito original del matrimonio, pasando por las excepciones que se mencionan, y finalmente considerando cómo la gracia y el perdón de Dios están presentes incluso en las situaciones más difíciles. El diseño original. El matrimonio como pacto sagrado. La primera clave para entender lo que la Biblia dice sobre el divorcio es comprender cómo ve Dios el matrimonio. Desde el principio de la creación, en el libro de Génesis, Dios establece una estructura para la relación entre un hombre y una mujer. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Este versículo no es solo una descripción de lo que ocurre cuando una pareja se casa, es una declaración profunda de la unidad que Dios desea que exista entre esposo y esposa. El matrimonio es un pacto, una promesa que une a dos personas no solo físicamente, sino también espiritualmente, emocionalmente y en propósito. Dios mismo lo ve como una alianza inquebrantable, similar a su propio pacto con la humanidad. El problema del pecado. ¿Por qué surge el divorcio? A pesar de que el matrimonio fue diseñado para ser eterno, la realidad del pecado entró en el mundo, afectando todas las áreas de la vida humana, incluyendo las relaciones maritales. El divorcio surge como una respuesta a la dureza del corazón humano, algo que Jesús señala claramente cuando habla con los fariseos. En el Antiguo Testamento, particularmente en Deuteronomio 24, 1-4, encontramos una regulación que permitía el divorcio. Moisés permitió que los hombres se divorciaran de sus esposas si encontraban algo indecente en ellas, y debían entregarles un certificado de divorcio. Este pasaje muestra que, aunque el divorcio estaba permitido, no era el deseo original de Dios. Más bien, era una concesión para mitigar el daño de relaciones rotas en un mundo caído. Jesús y el matrimonio, elevando el estándar. La verdadera luz sobre el tema del divorcio aparece en los Evangelios, donde Jesús ofrece una explicación más profunda de la naturaleza del matrimonio y la razón detrás del divorcio. En Mateo 19, 3-9, los fariseos le preguntan a Jesús si es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa, intentando atraparlo en una trampa legal. Jesús, en lugar de centrarse en las legalidades del divorcio,
responde con el propósito divino del matrimonio. Él cita Génesis, recordando a los oyentes que desde el principio no fue así, reafirmando que el matrimonio es un vínculo sagrado y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Sin embargo, Jesús también reconoce que debido a la dureza del corazón humano, el divorcio fue permitido en el pasado y establece una excepción clara. Cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de inmoralidad sexual, y se casa con otra, comete adulterio. Esta enseñanza es radical porque Jesús eleva el estándar, poniendo énfasis en la fidelidad, la reconciliación y el perdón dentro del matrimonio. Inmoralidad sexual, la única excepción. Jesús introduce una excepción a la indisolubilidad del matrimonio, la inmoralidad sexual o porneia en griego. Este término abarca una amplia gama de conductas sexuales ilícitas como el adulterio. En esencia, Jesús enseña que solo en caso de traición del pacto matrimonial, a través de la infidelidad sexual, el divorcio podría ser una opción justificable. Es importante notar que incluso en este caso, el divorcio no es obligatorio. Jesús simplemente lo permite, pero el ideal sigue siendo la reconciliación. El matrimonio sigue siendo sagrado y el perdón y la restauración siempre son posibles, incluso en medio de situaciones dolorosas. El apóstol Pablo y el divorcio. En sus cartas, el apóstol Pablo también habla sobre el matrimonio y el divorcio. En 1 Corintios 7, 10 a 16, él se dirige a los creyentes en situaciones complejas, como el matrimonio entre un creyente y un no creyente. Aquí, Pablo aconseja que si el no creyente decide abandonar al creyente, éste no está obligado a permanecer en el matrimonio. La paz es el principio rector en estas situaciones, y Pablo afirma que Dios no quiere que los creyentes vivan en una constante lucha o discordia. Este pasaje es significativo porque muestra la flexibilidad pastoral de las enseñanzas bíblicas sobre el divorcio, siempre guiadas por el deseo de mantener la paz y la justicia en las relaciones humanas. El corazón de Dios, gracia, perdón y restauración. Una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia es que, aunque el matrimonio es sagrado, Dios es un Dios de gracia, perdón y segundas oportunidades. Muchas personas se han visto afectadas por el divorcio, ya sea directa o indirectamente, y la Biblia no las condena al ostracismo o la vergüenza eterna. Al contrario, el corazón de Dios siempre está dispuesto a restaurar y sanar a aquellos que han pasado por relaciones rotas. El ejemplo de Jesús y la mujer adúltera en Juan 8, 1 a 11 es especialmente conmovedor. A pesar de que esta mujer había cometido adulterio, un pecado grave, Jesús no la condena. En lugar de esto le dice: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Este episodio revela la compasión de Cristo hacia aquellos que han fallado y su disposición para darles una nueva oportunidad. Lo mismo es cierto para aquellos que han pasado por el dolor del divorcio. Dios ofrece sanación, restauración y un futuro lleno de esperanza. Reflexión final. El divorcio y la esperanza en Cristo. El divorcio es un tema doloroso, pero la Biblia nos muestra que Dios no abandona a los que sufren. Aunque el matrimonio es una institución diseñada para ser un reflejo del amor eterno de Dios por su pueblo, vivimos en un mundo donde el pecado y la dureza del corazón a menudo causan rupturas. Sin embargo, el mensaje final es claro. Dios es capaz de redimir incluso las situaciones más difíciles. Si estás luchando con el dolor de un matrimonio roto o el divorcio, hay esperanza en Cristo. Él es un Dios de nuevas oportunidades, un Dios que transforma las cenizas en belleza y que siempre está dispuesto a restaurar lo que se ha perdido. El mensaje de la Biblia sobre el divorcio es un recordatorio de que, en medio de nuestros fracasos y dolor, Dios sigue siendo fiel.
Él desea lo mejor para nuestras relaciones, y aunque a veces las cosas no salen como esperamos, su gracia es suficiente para llevarnos a través de cada prueba. Gracias por acompañarme en este recorrido por lo que la Biblia dice sobre el divorcio. Recuerda que, en medio de cualquier situación difícil, Dios siempre está dispuesto a restaurar y sanar. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra de Dios, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos temas. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente video.